momento te damos gracias por este mensaje, el cual va a ser transmitido, Padre Santo, a cada uno de los miembros que están en esta casa. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a poder compartir tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria sea al Señor. Quiero que vaya conmigo a una de las mejores cartas que escribió el apóstol Pablo. Una de las mejores cartas que él escribió. Vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios, la carta de Efesios. Y cuando están ahí me dicen un poderoso amén. Efesios capítulo 4, del verso 1 en adelante, pero me voy a centrar en un tema específico, pero voy a empezar del 1 para leer el texto dentro de su contexto. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos ya lo tienen? Efesios capítulo 4, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de esta manera. Yo pues, habla Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuántos fueron llamados? ¿Cuántos fueron llamados? Dígale que está a su lado, tú fuiste llamado. Con el cual fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos de los otros, en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo el que es sobre todo y todo en todo. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cuánto le fue dada la gracia? Dígale que está a tu lado, a ti te fue entregada la gracia. Santo. Conforme a la medida del don de Cristo. Wow. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había ascendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Verso 11, que aquí es donde vamos a entrar en el contexto. Y él mismo, ¿quién está hablando? Pablo está transmitiendo, dice, y él mismo, o sea Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Amén. El objetivo, vamos a leer el objetivo de esta carta. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Oh, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera en vientos de doctrina. Wow. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza. Esto es Cristo. Wow. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para edificarse en amor. Wow. Qué carta más hermosa. Es una carta extremadamente hermosa. ¿Cuántos ya lo habían leído? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo con esta carta? ¿A una comunidad? ¿A una ciudad? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta en la cárcel? Está hablándole a la iglesia. Y me voy a basar en un título que quizás muchos no lo conocen. En esta mañana tan preciosa, voy a hablarle de eclesiología, de la iglesia. De cuál es la manera de servir dentro de la iglesia. Amén. Y uno de los grandes eruditos, famoso como lo fue el apóstol Pablo, escribió esta carta. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? El hermano Andrés la vez pasada estaba transmitiendo y diciendo que Pablo había escrito la mayor parte de las cartas en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas escribió? Santo. Escribió 13 cartas. Hay 13 cartas paulinas en el Nuevo Testamento. La mayor parte la escribió él. Y él tocó cada uno de los puntos teológicos que se tienen que haber en una iglesia. Hay dos cartas del apóstol Pablo que hablan de la ética y la moral. Y es las cartas de Corintio. Cuando usted quiere hablar de ética y moral, usted se va a las cartas de Corintio. Hay dos cartas que hablan de cristología, del centro de Cristo. Filipenses y Colosenses. Cuando usted quiere hablar de Cristo como centro de la iglesia, usted se va a las cartas de Filipenses y Colosenses. No se va a Deuteronomio Santo. ¿Se va a dónde? A Filipenses y a Colosenses. Hay dos cartas que hablan de escatología. Las dos de Tesalonicenses. Cuando usted lee las cartas de Tesalonicenses, usted dice, verdaderamente, en qué momento el Señor viene y habla todo de lo que tenga que ver con la venida de Cristo. Hay dos cartas pastorales que el apóstol Pablo escribió. Timoteo y Tito. Amén. Pero hay una carta exclusivamente para la iglesia. Y es la carta de Efesios. Es exclusivamente para la iglesia. La carta de Efesios. Y la carta de Efesios se divide en dos partes. A veces nosotros leemos la carta de Efesios como el correcamino. Y no nos sentamos a meditar parte por parte en la carta de Efesios. No tiene que sentarse a meditar la palabra del Señor.
Y usted acaba de leer el capítulo 4 casi completo de lo que Pablo le está diciendo a una iglesia en una constitución. Y él empieza en el verso 11. Y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó 5 ministerios para la iglesia. 5 ministerios para la iglesia. Que para mí, ojo con lo que digo, están vigentes. Ojo con lo que digo, están vigentes. Pero, en el buen concepto de la palabra, hay una cosa profunda en esto. Están vigentes, pero en el buen concepto de la palabra. ¿Por qué cuando digo en el buen concepto? Porque hay un mal concepto que se le ha dado a los 5 ministerios. Sí. Se le ha dado un mal concepto de los 5 ministerios. Terrible, pero cierto. La palabra dice, mi pueblo padece. Ay, se fue a la iglesia. Por falta de conocimiento. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis vida eterna. El mismo maestro dice, escudriña las escrituras. Empápate, llénate, profundízate. Yo quiero hablar de los 5 ministerios, pero en el buen sentido de la palabra. Jesús, Pablo le dice, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles. Wow. Apóstoles. Hoy en día, siglo XXI, hay una gran enfermedad llamada la apostolitis. Todo el mundo quiere ser apóstol. Sí. Sí, una enfermedad llamada apostolitis. Ya nadie se quiere llamar siervo. Todos quieren ser apóstoles. Ahí andan por las redes sociales un video muy... Yo cuando veo ese video me da risa. Ya hasta graduaciones de apóstoles hay. En Perú. Un lugar de congregación y empiezo a llamar a cada uno por su nombre. Aquí está el apóstol tal, el apóstol tal. O sea, ya Cristo no los llamó, los llama la iglesia. Apóstol. Cuando nosotros escuchamos la palabra apóstol, ¿qué nos viene a la mente? Alguien bien alto, con autoridad por allá arriba, por las nubes, que no lo baja nadie. ¿Sí o no? Por allá está. Y cuando usted lo llama, a mí no me gusta que me llamen pastor, me gusta que me llamen apóstol. Y que el concepto de apóstol hoy en día, si no tienen una mega iglesia de casi 20,000 personas, no son apóstol. Y yo creo que usted ya conoce alguno de esos, ¿verdad? No tengo que mencionar nombres. No voy a mencionar nombres porque yo sé que usted es muy inteligente y ya usted lo tiene en la mente. Pero ¿cuál es el concepto de la palabra apóstol? Dirá usted, ya vale ¿por dónde? Por la metodología griega. ¿Pero por qué les hablo mucho de la metodología griega? Porque la Biblia no fue escrita en su original en español. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en alemán, ni en inglés, ni en francés, ni en portugués, ni en chino, ni en japonés. No, la Biblia no fue escrita en esos idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas, hebreo y arameo.
Y el Nuevo Testamento fue escrito también en 2 idiomas. La mayor parte, el 90% del Nuevo Testamento es escrito en griego. Y solamente un libro es escrito en arameo. Un solo libro es escrito en arameo. El libro de Mateo. Por eso que cuando usted lee Mateo completo, usted no ve que ahí le habla a los gentiles, sino más bien le habla a los judíos. Y está escrito en arameo. Pero no quiero entrar en temas de historia. Pero entonces, el 90% del Nuevo Testamento es escrito en griego. Y si uno no va a las raíces neutras del griego, fufú voló. Entonces la palabra apóstol viene del griego. ¿Qué quiere decir apostelo? Enviado. Apostelo, enviado. Oiga eso, un enviado. ¿Qué es un enviado? Un cartero. En la estructura griega, en una jerarquía, los que estaban por encima eran los emperadores, los gobernadores, los grandes empresarios. Luego seguía la estructura social, médicos, doctores, arquitectos. Y los de abajo, constructores, carpinteros. Y entre ellos estaba el cartero, que era un enviado. Mire dónde estaba. Allá abajo. Y no allá arriba. Por eso dice, el que quiera ser servidor, ¿quién lo dice? Jesús. En la estructura griega, el enviado es el de el menos rango. No es el que está arriba, es el que está abajo. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Que como está escrito en el libro de Efesios, de primero pensamos que es el que más autoridad tiene. Y es un concepto errado. Y hay que decirlo. Es el más pequeño. Pero usted los ve hoy en día ensacados. Dice, yo soy apóstol. Me llamen por siervo porque no me gusta. Yo soy apóstol. Qué terrible concepto más cerrado. Y hay que decir. Oiga esto, era un enviado. Era aquella persona que se desplazaba a lugares de difícil acceso a llevar el evangelio. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Pero hoy un día usted los ve estancados en una iglesia, en una mega iglesia. Luego la palabra del griego apostelo fue traducida del griego al latín. Sí. Y del latín entonces al español, a las otras lenguas vernáculas. Del griego al latín. Si la palabra en griego era apostelo, en latín cambió. Era mitere. Mitere, un verbo. Y de ahí sale un sustantivo llamado misio, mejor conocido como misionero. ¡Wow! Pero ¿qué pasa con nosotros hoy? Que apóstol es una cosa y misionero es otra. Pero en el concepto bíblico, el verdadero apóstol es el misionero. Es el misionero. Pero cuando nosotros vemos, ¿y usted qué es misionero? Ah, no, ese es más bajo. Porque la mentalidad de nosotros ha llegado hasta esa estatura. Por eso que usted ve misioneros, ¿dónde? Allá en el oriente, predicando el evangelio, sacrificándose, muriendo por llevar la palabra. Esos son los verdaderos apóstoles.
Y no esta falta de apóstoles que tenemos hoy en día, que verdaderamente da risa cuando los veo. Los verdaderos apóstoles están allá sacrificándose allá en África, allá en el oriente, que lo están agarrando y lo están torturando y lo están matando. ¿Por amor a qué? A la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Wow. Se desplazan a los lugares más profundos para llevar el evangelio. Y aquí mismo en Panamá se van a las comarcas a llevar el evangelio. Allá van y sin cama y sin colchón y a dormir como sea, pero llevan la palabra del Señor. Estos son los verdaderos apóstoles. ¿Qué tiene que haber pasado por nuestra mente? Erradicar eso. ¿Cuál es el mal concepto que tenemos nosotros de la palabra apóstol? Eso sí, tráigase un apóstol para acá y si usted no le paga un hotel a ese apóstol, no viene. Oh, santo. ¿Los ha escuchado? No solo soy yo, ¿verdad?, el que los ha escuchado. En griego es apostelo, enviado. En latín, mitere, misio, misionero. ¿Está claro el concepto de apóstol? ¿Amén o no amén? Yo he visto muchos en la televisión que se dicen ser llamados apóstoles y no lo son. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Oh. Otro problema. Siglo XXI, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser profético. ¿Qué será? ¿Sabe por qué será? Porque lo que está de moda se pega. ¿Sí? Si yo hoy salen unas zapatillas Nike bien chévere, Chitré quiere tener esa zapatilla mañana, todos, porque es una moda. Sí. Y hoy todo el mundo quiere ser profeta y profetizar y profetizar y profetizar. Yo no estoy en contra de la profecía, pero como dije al principio, en un buen sentido de la palabra. ¿De dónde viene la palabra profeta? ¿Del Antiguo o del Nuevo? Del Antiguo Testamento. ¿Y qué era un profeta? La palabra profeta en el hebreo, porque no es griego, es hebreo, viene de la palabra naví. Naví. Naví, el mejor significado que tiene la palabra naví es dar una palabra oportuna en nombre de Dios. ¿Cuál es el significado de profeta? Dar una palabra oportuna en nombre de Dios. Y analicemos los profetas del Antiguo Testamento. Analicémoslos. Cuando un profeta iba a dar una profecía o un juicio, oiga lo que significa la profecía. No era una bendición, era un juicio. Por eso cuando Elí está con sus hijos y ve a Samuel que está llegando, ¿cómo quedan ellos? ¿Contentos? No. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Es grata tu qué?
tu vida. ¿Por qué? Porque en el concepto de ellos decía, si llega un profeta o cuando vemos un profeta, ¿no es para algo? ¡Ay, Señor! No es para algo bueno. Si no me trae una palabra de juicio, ¡ay! Pero estudiemos los profetas. Mencióname algún profeta. Daniel. Voy con Daniel. Daniel está cautivo en Babilonia. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ha hecho un gran banquete. No le gusta al banquete, no le gustan las copas que tiene Babilonia. Dice, mándenme a llamar, mándenme a buscar las copas del templo de Jerusalén. Las mandan a llamar, las traen, él toma, todos ahí toman, y de repente aparece que una mano, ¿a dónde? En la pared escrito. ¿Qué escribió? Teque, mene, teque, yupersin. ¿Qué fue lo que escribió? Mene, tekel, yupersin. Y llaman y dice, llamen a los encantadores, a los adivinos, llámenme a los brujos para ver qué quiere decir esto. Y ninguno de ellos podía. Hasta que dijeron, llámenme a Daniel, que Daniel sí va a poder. Glorias al Señor. Pero cuando Daniel llega y mira, Daniel no le da una palabra de una vez directo. No. Yo creo que yo pasé ese video por WhatsApp en el grupo. Lo pasé con una intención, para un análisis. Llega Daniel, Belsasar le pregunta, ¿tú puedes descifrar esto? Dice, yo no, pero mi Dios en quien sirvo, sí. Y él no le empieza hablando de una vez de las cosas, él empieza diciendo, ¿sabes algo? Tu abuelo, gobernador de toda Babilonia, rey de todo esto, hizo grandes cosas, hizo esto, hizo aquello. Pero en un momento se le elevó tan grande la estatura de él que Dios tuvo que abajarlo y hacerlo comer tierra, hacerlo caminar como un animal. Y Belsasar le pregunta, ¿por qué tú me dices todo esto? Dice, te digo todo esto para entonces decirte a ti lo que has cometido. Un profeta no era cualquier cosa. Número uno, un profeta, la cualidad de un profeta era que era un gran historiador. Conocía sus costumbres y conocía de dónde venía. Era un gran historiador. Por eso que cuando usted estudia a los profetas, usted va a ver que primero, antes de darte una profecía, te van a decir cuál fue tu pasado. Cada profeta en el Antiguo Testamento le decía al pueblo, ustedes cometieron esto en el pasado y por culpa de la idolatría o por culpa de esto o por culpa de aquello, ustedes están como están. Mira la función del profeta y mira la función del profeta que tenemos hoy en día. Y no le quiero, si hablamos de Juan el Bautista, ese sí no andaba con cosas para decir cómo era. ¿Sí o no? Yo pasé un video de Juan el Bautista no hace mucho por el grupo de WhatsApp, donde le decía, el mismo Juan el Bautista le decía al tetrarca. En aquel momento, ¿quién era? ¿Quién era el tetrarca? Ay, santo. Se lo dejo de tarea. Le dijo, oye, es lícito que tengas a la esposa de tu hermano, porque tu hermano aún vive. No estoy hablando haciendo bendición, ¿verdad? No.
La función del profeta no es esa. Y hay que decirlo. Como decía un profesor que me daba clase, dice, sin pepitas en la lengua. Hay que decirlo. ¿Cuál es la función del profeta? Número uno, decirle al pueblo las cosas que están haciendo mal delante de Dios. Usted ve la historia de todos los profetas. ¿Cuántos profetas hay en el Antiguo Testamento? Si me dice 1, 2, 3, 4, te voy a decir, habían 150 profetas. Había otro profeta llamado Natán. Natán un momento se encuentra con David y fue a bendecirlo. No, llegó Natán y le dice a David, profeta Natán, dígame, ¿cuál es su honorabilidad venir hasta acá? Quiero que el rey juzgue un conflicto. Así como no. Y empieza a contarle una analogía. Mire que había en un territorio un hombre que tenía mucho ganado, pero también había un hombre que nada más tenía un solo ganado. Y un momento llegó un hombre a la casa del rico, y el hombre rico no quiso matar a uno de sus ganados, sino que se fue a la casa del vecino pobre y agarró la que tenía y la degolló. E hizo el banquete para el invitado. ¿Qué cree usted, David? ¿Qué se debe hacer? Dice David. Verdaderamente ese hombre debe de pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán no le dijo, qué bendición, ¿verdad? No, le dijo, ese hombre fuiste tú. Ese hombre fuiste tú. ¿Cómo se te ocurre a ti, David, acostarte con la mujer de Urías? ¿Le dijo bendición? No. Lo confrontó con su pecado. La función del profeta es confrontar a la gente con su pecado. Santo. Y yo que venía pasivo. Pero es que a veces uno se le... santo por dentro, por decir las cosas como son. Lo confrontó con su pecado. Sí. Mencióneme otro profeta y usted lo va a leer todo. Samuel, wow. Samuel. No hace mucho acabo de pasar un video de Samuel también, me acuerdo. Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl, ve a donde los amalecitas y destruye todo lo que tienen los amalecitas, destruye al rey, destruye al pueblo, a los animales, a los niños, a todos, destiérralos y mátalos. Y el único que dejó, ¿a quién fue? ¿Qué fue lo único que dejó Saúl? Dice, dejó las mejores ovejas, mejores ganados, dejó dinero y dejó al rey vivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el mandato de Dios? Mata todo. Pero dice Saúl, no hombre, si esto es oveja y esto es plata. Ay, santo. Ay, mi Dios. A veces el Señor nos manda a decir una palabra fuerte y dice, no hombre, pero es que si se lo digo a la gente, después la gente no me van a querer más aquí. Y estando Saúl con el rey amalecita haciendo un negocio para ver si lo dejaba libre, llega Samuel de repente. Y ve que la amalecita está ahí y el Saúl está ahí, están todos felices. Samuel llega y dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Esto y aquello. ¿Hiciste caso? No. Samuel agarró la espada de Saúl y con la misma espada le cortó la cabeza al rey amalecita. Y le dijo, el pueblo quería un rey de carne, aquí está el rey de carne.
y les mostró la cabeza del rey amalecita. Samuel entonces empieza a decirle, el pueblo quería un rey, y el rey, el Señor dijo, yo soy su rey, pero ellos no quisieron obedecer. Santo. Entonces, ¿cuál es la función del profeta? Número 1, confrontar el pecado que tiene el pueblo de Dios. Es la función del profeta. Número 2, llamar al arrepentimiento. ¿Sí? Oiga, miren, no he dicho nada que tenga que ver con bendición, porque para tener bendición primero debemos arrepentirnos. Llamar al arrepentimiento. También pasé un video donde Jonás estaba en Nínive. ¿Y qué hacía Jonás en Nínive? Dios los va a bendecir a ustedes. Dios le va a dar riquezas al pueblo de Nínive. Es lo que yo escucho muchas veces. Dios le va a dar victoria. Mire lo que le decía Jonás. Arrepiéntanse de sus pecados, porque el Señor va a destruir este pueblo. Mire lo que le decía, arrepiéntanse de sus pecados. Juan el Bautista, ¿qué le decía a las personas en el río? ¿Qué les decía? Arrepentíos y convertíos al Señor, porque el reino de los cielos está cercano. La función del profeta era denunciar el pecado y decirle al pueblo, o decirle a las personas, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y número 3. Después de cada arrepentimiento, Dios daba una esperanza. Sí. Después de cada arrepentimiento, Dios daba una esperanza. Si ustedes se arrepienten y se vuelven a Dios, Dios los va a librar. ¿Venga o no ven? Si ustedes se vuelven a Dios, Dios quitará de ustedes el pecado y no reconocerá más su pecado si ustedes se vuelven a Dios. Wow, esas eran las 3 funciones que tenía el profeta o Nabí. ¿En qué se ha convertido el profeta hoy en día? A veces, y le voy a contar esto por anécdota, a veces yo converso con la hermana María, la hermana María me dice, te estás loco. Sí, me dice. ¿La hermana María? Yo siempre llego con algo a la casa de ella. No hace mucho yo llegué a la casa de la hermana María y de reojo vi lo que estaban dando en la televisión, ¿sí o no? Eclesia. Yo creo que usted lo ha escuchado, ¿verdad? Eclesia. Y la hermana María me empieza a contar una anécdota de ella, donde la hermana Rita dice que la pasó por el lugar de ella y le dice, hermana, ¿va para la iglesia? Y dice, ahora, un poquito más tarde, estoy conversando. Pero en esa conversación ella estaba haciendo una gran función. Estaba predicándole a una persona. Y yo me quedaba viendo así, y lo primero que se me va a la mente es la palabra eclesia. ¿Qué mal concepto tienen de la palabra eclesia? Sí. Porque la palabra eclesia, hay 2 preposiciones ahí. Y clesia. Clesia, lugar o asamblea. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Esto? Nosotros. Y la palabra ek era servir de adentro hacia afuera.
si una iglesia que no sirve de adentro hacia afuera a llevar el evangelio, no es erradicado en una sola casa, en un solo lugar. Por eso el Señor le dijo: vayan y prediquen el evangelio. No se estanquen en un lugar. Vayan y prediquen la palabra de Dios. Santo. Eso es lo que quiere decir la palabra eclesia. Servir de aquí hacia afuera, a donde está la gente que lo necesita. Por eso que la hermana María me contaba eso. Y yo: hermana, ¿usted está haciendo eclesia? Ella se reía, pero yo: está haciendo eclesia, está sirviendo en lo que el Señor la llamó. Wow. Eso es la palabra eclesia. Pero no quiero entrar en ese tema, porque es un tema bastante extenso. ¿Ya conoce la función del profeta? ¿Ya conoce la función del apóstol? ¿Cuántos desean ser apóstol? Santo. ¿Cuántos desean ser profeta? Denunciar el pecado. Yo quiero ser profeta para bendecir a la gente. Santo. No. Evangelista. Voy con los evangelistas. Si ya hablé de los profetas y ya hablé de los apóstoles, también hay que ir con los evangelistas. ¿Sí o no? Wow. ¿Qué hablará al este de los evangelistas? La palabra evangelista viene del Nuevo, ya no es del Viejo Testamento, es del Nuevo. En griego se dice keruxo o un kerigma, por eso que en el grupo dice kerigma. Kerigma era la primera persona que se desplazaba de un lugar a llevar el mensaje de salvación. Mire lo que significa la palabra. Era aquella persona que se desplazaba a un lugar a llevar el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje que tiene que haber en un evangelista? Salvación. Siempre el mensaje de un evangelista es salvación. Si la comunidad del pueblo de los Corralillos en aquel tiempo no conocía de Dios, ¿cuál era la función del evangelista? Predicarles de un Cristo vivo, predicarles de salvación, y fue lo que se hizo. Pero yo no puedo llegar al pueblo de los Corralillos siendo un evangelista y hablándole de otras cosas que no tengan nada que ver con salvación. Su nombre. Pues la función del evangelista es predicar de salvación, de un Cristo vivo, de un Cristo que murió, resucitó, está con nosotros y quiere darnos un regalo precioso, el cual es la salvación. Ese es el evangelista. Y que no le importa el sacrificio, él lo hace por amor. Sí, lo hace por amor. ¿Amor a quién? A las almas. ¿Amor a quién? A una comunidad. Amor por predicar el evangelio. Si usted hoy no tiene un hotel para un evangelista, ni se vista que no va. Santo. Y no le consigue un carro bien lujoso para que lo transporte y lo lleve allá, ni se vista que no va. Y si usted no lo llama del púlpito, con ustedes el evangelista internacional fulanito de tal, ni subo acá arriba al altar. Qué concepto más errado.
El apóstol Pablo decía: yo soy un siervo inútil. Era el apóstol Pablo, un apóstol, era grande, un hombre que fue transportado de la tierra hacia el tercer cielo. Qué gloria más hermosa la del apóstol Pablo tuvo. Y aún estando allá, él no llegó allá a decir: yo estuve en el cielo. No. Dijo: yo soy un siervo inútil aquí en la tierra. Que todavía no ha llegado a la estatura del varón perfecto. Si usted tuviera la oportunidad de ser transportado de aquí al tercer cielo, gloria sea al Señor. Ese privilegio lo tuvo Pablo. Pero él no se tiró de la gran cosa. Él no se le subió los humos a la cabeza, como muchos de hoy, que tienen los humos hasta aquí. Por eso dice: con humildad, decía en el principio Pablo, los llamé con humildad. ¿Qué es lo que necesita el Señor? Personas humildes. Ay, mi Dios, la iglesia está calladita. Santo. ¿Cuál es la función del evangelista? Dar un mensaje salvífico a la comunidad que lo necesita. Amén. ¿Amén o no amén? Maestro. No, antes de maestro. Pastores. Pastores. ¿Qué función tiene el pastor? Se usa la analogía de los pastores de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Cuando viene el lobo, se enfrenta contra el lobo para salvar su oveja. Amén. Cuando una oveja está herida, es el pastor quien pone el bálsamo y pone el vendaje y sana la oveja. Amén. Cuando una oveja está triste, es el pastor que consuela, anima a la oveja. Amén. Esa es la función del pastor: consolar, animar, cuidar, proteger a las ovejas. ¿Cuántas son ovejas? Santo, yo nada más escuché como 4,000. ¿Cuántos son ovejas? Amén. Decía un pastor: a veces de vez en cuando se cola un cabrito en medio de las ovejas. Ovejas del Señor. Y gloria sea al Señor por la pastora que el Señor nos ha puesto en este lugar. Amén. Que con paciencia nos ha sabido llevar. Oh, porque está... Hemos llegado a veces donde la pastora triste, golpeado, herido, y ella la que ha sido dando el bálsamo. Ella la que nos ha... ¿Sí o no? Esa es la función del pastor. Por último, maestro. Por último, los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? Uno. Ovejas habían 4, ahora un maestro. Dios bendiga a ese que dijo amén. La función del maestro. ¿Cuál era la función que tenía un maestro? Enseñar. La función del maestro era enseñar la palabra de Dios
dentro de las cualidades que él tenía era profundizar lo más adentro de la palabra de Dios para poder dar un mensaje correcto. Yo le digo a Jesús Chacón, 2 más 2 es 5. ¿Qué me dirá Jesús? Si yo le digo que 2 más 2 es 5, ¿qué me dice usted? No, eso es cerrado. 2 más 2 es 4. ¿Por qué usted sabe que es 4? Porque usted profundizó. Porque tú tuvo que estudiarlo. Porque usted se lo enseñaron. Y usted tuvo que capacitarse. Para entonces llegar a la conclusión de que 2 más 2 era 4. La función del maestro es profundizar la escritura. La función del maestro, y aquí sí voy a entrar en un punto bien doloroso. Yo tengo miedo. Sí, Pastora Digna, yo tengo miedo. Lester Barría tiene miedo. Porque la función del maestro en el primer siglo era luchar contra las herejías y la apostasía. Y hoy en día hay terribles herejías dentro de la iglesia. Hay una apostasía tremenda dentro de la iglesia. Sí, se ha metido tan terrible, y hay que decirlo, que pensamos que es algo leve, suave, pero que está entrando poquito a poquito a destruir la iglesia. Nosotros nos incluimos. Somos iglesias pentecostales. ¿Cuántos son pentecostal? Levántame la mano. ¿Y los otros no son pentecostal? ¿Cuántos son pentecostales? Somos pentecostales. Pero hoy en día no sabemos diferenciar entre un pentecostal y un neopentecostal. Pensamos que son las dos cosas mismas. No. Somos pentecostales, no neopentecostales. Somos pentecostales. ¿Quiere que le mencione algún neopentecostal? ¿Sí? ¿Desea que le mencione algún neopentecostal? Sí. Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hill. Yo sé por dónde ya usted tiene en la mente eso, ¿verdad? Usted jamás va a verlos a ellos predicar de arrepentimiento. Jamás va a ver usted a un Guillermo Maldonado hablar de arrepentimiento, hablar de santidad. No, jamás lo va a ver usted hablando de ellos. ¿Qué habla Guillermo Maldonado? Usted sabe, no tengo que decirlo. Cuando yo veo a ellos, yo hago así. Gloria sea al Señor, porque aquí se predica de santidad. Gloria sea al Señor, que aquí se predica de arrepentimiento. Y de que si no nos arrepentimos, como decía mi hermano Alcibiade, que no ha venido hoy, el que no se arrepiente, el pailón lo espera. Santo, decía el hermano Alcibiade. Pero somos muy diferentes los pentecostales de los neopentecostales. Sí.
Y en el primer siglo se luchaba contra las herejías, contra las grandes herejías que estaban entrando a la iglesia en aquel tiempo. Eran los maestros los que luchaban fuertemente. En el primer siglo se decía, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? Jesús es Dios. Muchos dicen, no, la Biblia me enseña y dice, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Decir esto. Jesús es Dios. Jesús es tripartito: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo a veces he tenido muchos confrontamientos con gente que me dicen, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Yo me he tenido que sentar y decirle, venga acá, hijo. Venga acá para explicarle por qué Jesús es Dios. Cosas como esas están entrando a la iglesia. Y nosotros pensamos que son cosas chéveres, que son pretty, que son bonitas, que son elegantes, que no hacen daño a la iglesia. Una cebolla podrida dentro de un grupo de cebollas nuevas, bonitas, la daña. Hay que tener mucho cuidado con las herejías. Mucho cuidado con lo que usted ve en la televisión. Analice lo que el predicador le está diciendo. Compruébelo con la Biblia. No se coma todo lo que le dicen. Haga como la vaca. No que se engorda, no. Haga como la vaca. Y cuando lo tiene acá, entonces empieza a procesarlo y lo vuelve y lo bota de nuevo y empieza a procesarlo hasta ver el momento exacto en que lo puede tener acá dentro. Haga como la vaca y diga, esto no es así. No voy a buscar la Biblia porque esto no es así. Esto es así. Mamá, ella se sienta conmigo y me pregunta muchas cosas. Hijo, ¿tú qué opinas de este pastor que dijo esto? No, vamos a la Biblia, pues. Mamá, no se come toda la cosa que se enseña. Debemos caer en un engaño. Por eso dice en el último verso, dice, para que ya no seamos niños. Seamos niños, seamos adultos. Sepamos las cosas buenas y las cosas malas. No seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina por donde quiera, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia grandes artimañas de error. Sí, está pasando. Está pasando, siglo XXI, veo a muchos predicadores subiendo al púlpito y hablando cuantas cosas que no tienen nada que ver con santificación, nada que ver con arrepentimiento, nada que ver con volverse a Dios, nada. Todo lo que sale de la boca del que sube ahora es prosperidad, prosperidad, prosperidad. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Ah? Vuélvase a Dios. ¿Cómo Job fue prosperado? Se volvió a Dios. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Se volvió a Dios. Cuando Dios entendió y dice, ahora sí.
me toca a mí con él. Amén. Seamos adultos y no seamos niños fluctuantes. Sepamos las cosas como son. Seamos cristianos fundamentales y no cristianos nominales. Fundamentales. Que su fundamento esté aquí, en la Biblia. Que su fundamento sea la Biblia. La iglesia evangélica pentecostal se caracteriza por ser bíblica. ¿Amén o no? Sí, se fundamenta en ser bíblica. Juan Calvino, Enrico Zwinglio, John Wesley, Martín Lutero, John Hus dieron su vida por predicar el evangelio puro, por defender el evangelio de Cristo. Nos toca a nosotros ahora, siglo XXI, defender el evangelio de Cristo. Seamos adultos, hermanos. Hay una de las Biblias que a mí me encanta. Hay dos Biblias aquí que tienen ustedes que a mí me encantan. Creo que una es la que tiene mi hermano Eloy. No la trajo porque yo sé que no la trajo hoy. Es una bien bonita, a mí me encanta. Y otra la tiene mi hermano Nicolás. Son dos Biblias hermosas, con un contenido especial en su enseñanza en la parte de abajo. La Biblia del hermano allá es del erudito John MacArthur. No, Charlie Stanley y John MacArthur, del hermano Nicolás. Pero son dos Biblias excelentes. Así que seamos adultos, hermanos, en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Cuántos quieren ser apóstoles? Santo. Ahora nadie quiere ser apóstol. Yo cuando uno dice las cosas como son, ¿cuál es la diferencia grande que hay? Apostolitis hoy en día. Yo soy el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol tal. Es suspirar grande. ¿Cuántos quieren ser profeta? Ir a lugares y decirle las cosas como son y que si no se arrepienten. Yo creo que bueno para profetas es mi hermano Civiades. Gloria sea al Señor. Yo evangelista lo domino poco. Y yo sabía que mi ministerio era ser maestro. Era profundizar las escrituras. Yo sabía que mi ministerio era eso. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Búsquelo dentro de usted. Señor, ¿para qué tú me quieres? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mí? Evangelista, profeta, ir a predicar el evangelio, decirle a las personas que se arrepientan. Ser el apóstol, irme a lugares lejanos y predicar sin importarme mi vida, pero llevar el evangelio. Cada uno tiene un ministerio. Amén. Póngase sobre sus pies en esta hora. Quiero dejarlo con estas palabras. Cada uno tiene un ministerio. Yo quiero que levante su mano al cielo en esta hora y empiece a orarle al Señor. Cierre sus ojos y empiece a orarle al Señor y pídale al Señor: Señor, dime cuál es mi ministerio. ¿Qué es lo que tú quieres? Empieza a orar. No espere que yo inicie orando para que usted ore.
Órele al Señor en esta hora. Cierre sus ojos y órele y pregúntele: Padre, ¿cuál es el ministerio que tú tienes para mí? ¿Cuál es? Abra su boca y empieza a decirle: Señor, aquí estoy. Dime cuál es el ministerio que tienes para mí. Si es el ministerio del apóstol, en el buen sentido de la palabra, o es el ministerio del profeta, si es el ministerio del evangelismo, ser un evangelista, si es el ministerio del pastor, o es el ministerio del maestro. Amantísimo Dios y Padre celestial, he predicado tu mensaje, Señor. He predicado, Señor, tu mensaje. Y te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú me has dado de transmitir el mensaje de Dios tuyo a esta nación. Señor, mi Dios, en esta hora yo te pido por voluntad divina que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Que les enseñes, Padre, cuál es el ministerio que tú tienes para ellos. Que tú empieces, Señor, a trabajar en ellos, en el ministerio. Que sea voluntad tuya, mi Dios, y no la de nosotros, tomar un ministerio a la fuerza, sino ser guiados por Dios. Padre Santo, y en esta hora oramos para que este mensaje, Señor, sea de edificante, sea de estructura, mi Dios, para una buena y sólida iglesia. Por eso el verso 13 en adelante en el libro de Efesios dice: para todo, para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Para que la iglesia se fundamente, para que haya una iglesia sólida, debe de haber 5 ministerios. Aleluya. Para que la iglesia esté bien sólida, debe de estar los 5 ministerios colocados. Porque todos somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Señor, que hagas voluntad tuya y no la de nosotros. He predicado tu mensaje, Señor. He predicado tu palabra, mi Dios, conforme al cual tú me has llamado, Señor. Y te doy gracias. Te doy gracias. ¿Qué tal si levanta sus manos al cielo y empieza a cantarle en esta hora? Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiado
o que pongamos en práctica